Continuamos con la preparación rumbo a la prueba de biología y en este centro vamos a revisar los objetivos 7, 8 y 9 del temario 2024. En primer lugar nos van a pedir concepto, relación y diferencia entre hábitat y nicho ecológico. Recordemos que el hábitat es donde vive el organismo y el nicho es la función que cumple el organismo en ese lugar. Por ejemplo, un organismo puede vivir en un bosque y ser carnívoro. Entonces, esa sería la función, carnívoro. Y vean que el nicho lo vamos a relacionar directamente con el alimento, porque es parte o puede ser parte de la función. Luego, un poquito especies introducidas. Casi nunca viene, pero es bueno reconocer algunas especies introducidas, como los yecos, como el mosquito del dengue, como el pez león, que por ahí en la presentación aparecen algunas otras. Luego, factores ambientales, repasando un poquito lo que hemos visto en los temas anteriores, ¿verdad? Los factores físicos, químicos, biológicos, la luz del sol, la humedad, los nutrientes del suelo, etcétera. Repasar un poquito los ejercicios que se han resuelto de los centros anteriores. Con eso les va bien. Ejemplos de poblaciones, ¿verdad? Hay diferentes tipos de poblaciones. Por ejemplo, una población agrícola puede ser un cultivo de piña o un cultivo de maíz. Poblaciones acuáticas como la ballena jorobada o como el mangle. Bueno, el mangle en realidad es una población anfibia porque vive entre la tierra y el agua, ¿verdad? No es que pertenece a los anfibios, sino que se le dice así por vivir entre tierra y agua. Es un tipo de población anfibia. Y poblaciones en peligro de extinción como la tortuga de Carey y el tiburón amarillo. Luego algunas otras especies muy importantes como las abejas, que son polinizadoras. Y solamente, sí, por ahí, reconocer. Cuando les preguntan sobre estos temas es un texto, ¿verdad? Es un texto que hay que analizar. Entonces, llevar un poquito los conceptos claros, ¿verdad? Tener claro que es una especie en peligro de extinción, ¿verdad? Saber que es una especie que puede desaparecer, o que es una especie introducida, o que es una población agrícola, etcétera. Luego, aquí se profundiza un poquito más en lo que es nicho fundamental o potencial, ¿verdad? Tienen que saber los dos nombres de este tipo de nicho, fundamental o potencial, y nicho efectivo o real, ¿verdad? Son dos nombres para cada tipo de nicho. Entonces, con cualquiera de los dos nombres les puede aparecer el ejemplo. Finalmente viene fragmentación de hábitat y factores naturales o provocados por los seres humanos que alteran el ambiente. Estos últimos dos temas son textos, ¿verdad? Les van a poner textos para que analicen y analizar las respuestas, ¿verdad? Son de esas respuestas largas que hay que analizar bien para ganar esos puntos. Y vamos a ver, bueno, los factores pueden ser naturales, ¿verdad? Por ejemplo, un huracán. Un huracán sería un factor natural que altera el ambiente o puede ser provocado por el ser humano. Un incendio o la deforestación de un bosque son factores provocados por el ser humano. Más o menos esos son los temas que nos van a interesar de estos tres objetivos que estamos revisando. Y ahora vamos a repasar los conceptos en el esquema, ¿verdad? En el esquema sería la parte que se llama hábitat y nicho. Dice que el hábitat es el espacio donde vive el individuo, con componentes bióticos y abióticos. Entonces, en el hábitat va a interesar cuestiones como la temperatura, la humedad, la altitud, el tipo de lugar, ¿verdad? Si es un bosque, si es un desierto, si es un río, si es el océano. Ese sería el hábitat. Y luego con respecto al nicho, nos dice que el nicho es la función del individuo
o la especie dentro del ecosistema y se relaciona con el alimento. Por ejemplo, un león es carnívoro, ¿verdad? Esa sería la función de él, ser carnívoro en el lugar donde vive. Y de esa forma obtiene el alimento de él. En el caso de la abeja es polinizadora. Y gracias al polen pueden obtener el alimento, ¿verdad? A través de un proceso que se da. Pero el polen es base para fabricar alimento. Luego tenemos los tipos de nicho, ¿verdad? El nicho se va a dividir en dos tipos principalmente. El nicho fundamental o potencial dice que es donde el individuo vive sin depredación y sin competencia. Y el nicho efectivo o real son las condiciones reales de la vida de un individuo con competencia, depredación, alimento limitado, etc. Y por aquí viene este dibujillo. Ahora tenemos el nicho potencial, donde el individuo está solo y tiene todos los factores a favor, ¿verdad? El alimento, agua, espacio, tiene todo para él. Evidentemente esto no existe. Lo que sí existe es el nicho real, donde el individuo debe competir con compañeros de población, digámosle así. Debe competir por agua, por pareja, por alimento, y también tiene que huir de los depredadores, ¿verdad? Y a eso hay que considerar que el alimento es limitado, que el espacio es limitado, etc. Ese sería el nicho real. Aquí es muy importante recordar que nicho fundamental y nicho potencial es lo mismo para esta prueba, ¿verdad? Aunque tiene características un poco diferentes, pero en bachillerato no profundizamos en eso, sino que para nosotros fundamental y potencial van a ser sinónimos, y lo mismo nicho efectivo y nicho real van a ser sinónimos. Luego se repasa un poquito lo que son factores, ¿verdad? Factores físico-químicos y factores biológicos, que ya lo hemos visto en los centros anteriores. Luego fragmentación de hábitat. Recordemos que la fragmentación de hábitat, por ejemplo, es cuando se hace una carretera que pasa por en medio de un bosque. Entonces el bosque queda partido en dos y las poblaciones quedan divididas, ¿verdad? Entonces es muy difícil que se vuelvan a unir, ¿verdad? Quedan divididos, se separan y es muy común que hayan atropellos de animales, ¿verdad? Donde ha pasado esto, animales que tratan de cruzar de una parte del bosque a la otra y los atropellan. Luego factores que alteran los hábitats. Tenemos por ahí algunos ejemplos de factores naturales como los terremotos, los huracanes y los factores antrópicos, ¿verdad? Cuando les hablan de un factor antrópico, es un factor provocado por el ser humano. Y ahí tenemos factores como la deforestación y la contaminación. Por aquí viene un dibujillo, ¿verdad? Un pequeño esquema donde nos habla un poco de los conceptos de hábitat y nicho, ¿verdad? Dice que el hábitat es el lugar físico de un ecosistema donde vive una especie. Reúne las condiciones naturales necesarias para la vida de la especie, ¿verdad? De esa especie. Y el nicho es el papel que desempeña la especie en el ecosistema y se define por diferentes aspectos. Entonces comenzamos con la resolución de los ejercicios. Iniciamos para este centro en el ejercicio 36. Dice la siguiente información se refiere a conceptos ecológicos y nos vamos a la pregunta. Dice, según la información anterior, el concepto de nicho ecológico se refiere. Entonces vamos a buscar el concepto de nicho. Vamos a leer el texto y seguidamente buscamos el concepto de nicho. Dice, los términos hábitat y nicho ecológico están relacionados con el lugar y la forma en que los organismos utilizan los recursos, respectivamente. Dice, A.
al espacio físico que ocupan los seres vivos. Recordemos que el espacio físico que ocupan los seres vivos o los organismos se llama hábitat, ¿verdad? Ese es el concepto de hábitat. Entonces lo descartamos porque estamos buscando el concepto de nicho. B, a las características del entorno de una comunidad. Eso no me dice nada. C, a la función que desempeña una especie en su hábitat. Ahora recordemos que el concepto de nicho ecológico es la función que cumple la especie, y a eso le agregamos también que se relaciona directamente con el alimento. Esa sería la respuesta correcta. Y luego de a los recursos que necesitan las especies para sobrevivir. Eso no, en realidad no me dice nada, podría ser parte del nicho, pero no es la definición del nicho, ¿verdad? Entonces, la respuesta del ejercicio 36 es la opción C. Y aquí vamos a ver brevemente algunos ejemplos de hábitat y nicho, por si queda alguna duda. Entonces, aclararla de una vez. Aquí, por ejemplo, nos hablan un poquito de la anaconda verde. La anaconda verde dice que el nombre científico es Eunectes murinus y habita en las selvas tropicales húmedas de Sudamérica, como la selva amazónica. Entonces vamos a marcar de verde el hábitat. El hábitat lo que me dice es el lugar donde vive. Bueno, vive en las selvas tropicales húmedas de Sudamérica, como la selva amazónica. Ese sería el hábitat, el lugar donde vive. Y el nicho dice, y ocupa su nicho como depredador carnívoro en los suelos y zonas inundadas. Entonces, ¿cuál es el hábitat? La selva. ¿Y cuál es el nicho? Es carnívoro, ¿verdad? Ese sería el hábitat y el nicho de la anaconda verde. El hábitat es el lugar donde vive y el nicho es la función que cumple en ese lugar. Otro ejemplo sería el camello bactriano. Dice que el nombre científico Camellos bactrianus. Este camélido es como una familia de los mamíferos. Este camélido vive en zonas muy áridas del continente asiático. Ahora, ¿dónde vive? Bueno, zonas muy áridas, ¿verdad? Con pocos recursos, probablemente zonas casi desérticas de Asia, y ocupa su nicho como herbívoro. Entonces, ¿cuál sería el hábitat? El hábitat son zonas áridas de Asia y el nicho es herbívoro, ¿verdad? Esa es la función de él en el lugar donde vive, ser herbívoro, y vive en zonas áridas del continente asiático. Ese sería el hábitat. Otro ejemplo, petirrojo europeo, Erythacus rubecula, dice que vive en bosques, picias, parques y jardines de Europa, Asia y zonas de África. Ese sería el hábitat. Bosques, picias, parques y jardines de Europa, Asia y zonas de África. Ese sería el hábitat. Y ocupa su nicho alimentándose de pequeños invertebrados, bayas o semillas. Las bayas son frutos como estos. Aquí conocemos algunos, por ejemplo la mora, la fresa, el cranberry, que se llama arándano en español, la cereza. Esos son tipos de bayas. Inclusive la uva es una baya y el tomate también es una baya, ¿verdad? Son tipos de bayas. Y el pajarito, el nicho de este pajarito es comer de esos tipos de frutas y también comer pequeños invertebrados. Entonces él es tanto carnívoro como herbívoro. ¿Cómo se llama a un organismo que es carnívoro y herbívoro? Para que lo anoten por ahí, por aquello que les aparezca. Se llama un organismo omnívoro, ¿verdad?
el organismo omnívoro es el que come tanto animalitos, ¿verdad? Carne, como vegetales. El ser humano es omnívoro, generalmente, ¿verdad? Excepto que sea una persona vegetariana. Pero generalmente el ser humano es omnívoro porque come tanto productos animales como productos vegetales. Continuamos con los ejercicios. Dice, lea el siguiente texto sobre una especie de ave. Y lo único que me dice, la pregunta dice, considerando el texto anterior, se puede afirmar que el zanate. Y tengo que buscar, pero para buscar tengo que leer. Dice, el zanate Quiscalus mexicanus es una especie originaria de la vertiente del Golfo de México, que se ha extendido a todo ese país, como así también a Estados Unidos y Canadá en el norte, y a Centroamérica y Suramérica hacia el sur. La expansión de la frontera agrícola ganadera ha proporcionado una gran cantidad y variedad de hábitats al zanate, donde puede encontrar alimento, razón principal por la cual esta especie es tan común verla en muchos lugares en áreas urbanas y rurales. Entonces nos dice, considerando el texto anterior, se puede afirmar que el zanate tuvo un impacto negativo por el aumento de las ciudades. Todo lo contrario, el texto nos dice algo diferente, ¿verdad? No nos dice que el aumento de ciudades afecta negativamente al zanate, sino que vean lo que nos dice. Dice que la expansión de la frontera agrícola ganadera ha proporcionado una gran cantidad y variedad de hábitats al zanate, donde puede encontrar alimento. Entonces, el zanate se vio beneficiado de que creciera la población, ¿verdad? Que se extendiera en la zona, ya que él crea una relación con el ganado y vive de limpiarlo, ¿verdad? Come parásitos como garrapatas y se alimenta de eso, además de otras cosas. Entonces dice la opción B, amplió su distribución geográfica por influencia humana. Dejémosla ahí, dice, sufrió una disminución de su nicho fundamental. Eso no lo dice el texto, ¿verdad? No se ha disminuido el nicho, más bien aumentó. Y experimentó una división de su nicho efectivo. Eso es falso, ¿verdad? Ni siquiera nos habla del nicho del zanate, sino que gracias a la influencia humana, el zanate amplió su distribución geográfica, ¿verdad? Entonces de México se fue a Estados Unidos, a Canadá y luego hacia el sur, hasta algunos países de Sudamérica. Ejercicio 38. Lea el siguiente texto sobre el nicho ecológico y la pregunta dice, según el texto anterior, ¿cuál factor en el suelo evita que las plantas se desarrollen en ciertos lugares? Dice, entre los seres vivos las plantas se caracterizan por utilizar diferentes compuestos que obtienen del suelo, los cuales, cuando están ausentes o en muy baja concentración, no permiten que ciertas especies se desarrollen. Entonces la pregunta dice, ¿cuál factor en el suelo evita que las plantas se desarrollen en ciertos lugares? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Dice, diferentes compuestos que se obtienen del suelo. ¿Cómo se llaman esos compuestos que se obtienen del suelo? Bueno, es abono, ¿verdad? Y básicamente son nutrientes. Cuando falta algunos nutrientes, algunas plantas no pueden vivir en una zona determinada. Entonces no es el pH, no es la salinidad, no es la humedad, sino que en este caso sería la falta de nutrientes. Y por ahí el texto continúa explicando, ¿verdad? No hace falta para responder la pregunta. Entonces comienzan a hablar de nitrógeno, fósforo, potasio, etc.
Ejercicio 39. Lea el siguiente texto sobre un concepto ecológico. Los científicos han estudiado la especie de crustáceo cuyo nombre científico es Chatamalus stellatus, la cual se adhiere a las rocas a lo largo de la costa de Escocia, en el continente europeo. Algunos científicos han observado que los individuos de esta especie se desarrollan en todo su hábitat en ausencia de otros crustáceos, ocupando toda el área disponible. Ok, individuos de esta especie se desarrollan en todo su hábitat en ausencia de otros crustáceos, ocupando toda el área disponible. ¿Qué tipo de nicho es? Cuando los individuos están solos, sin competencia, sin depredadores. Entonces ahí recordamos el dibujillo de nicho potencial y nicho real. Pero tenemos que acordarnos que el nicho potencial también se llama nicho fundamental. Por eso es importante aprenderse los dos nombres. Y que el nicho real también se llama nicho efectivo. ¿Verdad? ¿Cuál es el concepto importante aquí? Recordar que el nicho potencial o el nicho fundamental se caracteriza porque el individuo tiene todos los recursos a disposición, no tiene competencia, no tiene depredadores, no tiene nada negativo, digámoslo. Y en el nicho real, el individuo debe luchar contra competidores, contra depredadores, contra la falta de alimento, etcétera, ¿verdad? Contra el mundo real, por eso se llama así, nicho real. Y recordemos que es real o efectivo. Esta pregunta es muy interesante porque podría tener más de una respuesta. Entonces no sé si el MEP la dio, si la pelaron, pero veámosla. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones se refiere a una actividad humana que reduce los hábitats naturales, que podría provocar a su vez la pérdida de especies silvestres? Bueno, la contaminación de suelos podría provocar eso, ¿verdad? Si yo fundamento bien esta respuesta, tienen que dármela como válida. Y el punto B también es muy parecido a la, ¿verdad? El uso de pesticidas en la agricultura también puede provocar eso. La transformación de bosques a cultivos también puede provocarlo. Y el vertido de aguas residuales a los ríos y mares, porque por ejemplo se vierte agua con residuos radioactivos, pueden desaparecer todo lo que hay ahí. Entonces, esta pregunta es muy interesante por esa razón. La respuesta menos incorrecta, digámoslo así, sería la opción C. Transformar bosques en cultivos puede desaparecer especies, ¿verdad? Porque les quita todo el hábitat. Sin embargo, esta es una pregunta que bien cabe la apelación por ambigüedad. Ambigüedad quiere decir que puede haber más de una respuesta que sea correcta. Pregunta 41 dice, el siguiente texto se relaciona con el hábitat de las especies silvestres. Y luego nos preguntan, según el texto anterior, se puede concluir que un efecto negativo de la fragmentación de hábitat sobre la biodiversidad es que, ahora leemos el texto, dice, debido a la expansión de la frontera agrícola ganadera con la consecuente creación de carreteras, se ha interrumpido la continuidad de los bosques en muchos lugares de Costa Rica. Para contrarrestar el problema de la fragmentación del hábitat de las especies silvestres, se han establecido corredores biológicos, los cuales facilitan el desplazamiento de los individuos entre diferentes poblaciones de una misma especie. Este flujo
genético es fundamental para el mantenimiento de dichas poblaciones a largo plazo. Según el texto anterior, se puede concluir que un efecto negativo de la fragmentación del hábitat sobre la biodiversidad es, y comenzamos a analizar, bueno, un efecto negativo. Aumenta el flujo genético entre poblaciones silvestres. Esto sería un efecto positivo. ¿Qué es el flujo genético? Bueno, migraciones que van individuos viajando por las poblaciones y dejando descendencia. Ok, dice B, dificulta la movilidad de los organismos en sus hábitats naturales. Dejémosla para observarla. C, facilita el desplazamiento de las especies a través de las carreteras. Eso es falso. Eso es todo lo contrario al concepto de fragmentación de hábitat. La D, provoca una reducción de los ecosistemas antrópicos que habitan las especies. Esto no tiene nada que ver con el tema. Y la respuesta correcta sería: dificulta la movilidad de los organismos en sus hábitats naturales. ¿Por qué? Recordemos que es la fragmentación de hábitat. La fragmentación de hábitat es, por ejemplo, tomar un bosque, partirlo en dos para hacer que pase una carretera a través de él. Entonces, la población o las poblaciones que quedaron de un lado ya no pueden pasar al otro. Así que quedan con un tipo de aislamiento, ¿verdad? Y como hablamos ahora al principio, algunos individuos, por ejemplo venados, dantas, es común ver que trataron de cruzar y que murieron atropellados, ¿verdad? Tratando de pasar de un lado del bosque al otro por este tipo de construcciones que ha elaborado el ser humano, ¿verdad? Y no solo carreteras, también campos agrícolas, centros comerciales, etcétera. Diferentes tipos de construcciones crean fragmentación de hábitat. Y básicamente es eso: tomar una zona que era una sola zona y partirla en dos, en cuatro o en más, ¿verdad? El asunto es que las poblaciones quedan completamente separadas. Y eso, como dice la opción de la respuesta, dificulta la movilidad, porque ya no pueden viajar por todo el bosque, ¿verdad? Ya no pueden haber esas grandes migraciones, sino que las poblaciones quedan reducidas a un pequeño espacio. Y así llegamos al final del centro número 3, donde repasamos algunos conceptos muy importantes para la prueba, como por ejemplo hábitat. Recordemos que el hábitat es el espacio físico, ¿verdad?, donde vive el organismo, que abarca los componentes bióticos y abióticos. Me tienen que describir la temperatura, la altitud, la humedad, factores como esos. Y luego, cuando me hablan de nicho, el nicho se relaciona directamente con la función del organismo y con el alimento. Recordemos que hay dos tipos de nicho y que cada tipo de nicho tiene dos nombres. Por ejemplo, el nicho fundamental o potencial, que es donde un individuo vive sin competencia, sin depredación, con recursos suficientes para darse una buena vida. Y también tenemos el nicho efectivo o nicho real, que es lo que sí existe, ¿verdad? Organismos que deben competir por el alimento, que deben huir de los depredadores, donde los recursos son limitados, donde hay que competir, ¿verdad?, por alimentarse, por tomar agua, por espacio, etcétera. Luego repasamos el concepto de fragmentación de hábitat, que el mejor ejemplo es cuando se construye una carretera y parte un bosque en dos, ¿verdad?, imposibilitando que las especies se muevan a todo lo largo de la zona. Y algo que no vimos por aquí, factores que alteran a los hábitats, ¿verdad?
repasar un poquito lo que son factores naturales y factores antrópicos. Por ahí serían como los conceptos más importantes para el centro número 3. Les deseo muchos éxitos, que el Señor los ilumine en las horas de estudio y nos vemos la próxima.